Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos en un nuevo programa de este canal para seguir abordando la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica reflejada en la patrística de los padres, concretamente de los primeros siglos. La patrística de lo que es considerada la Iglesia primitiva. Si bien el tema del día de hoy, que es un sacramento, ya no es solo una doctrina, sino que es la doctrina que aborda un sacramento, uno de los sacramentos más importantes. Todos son importantes, pero bueno, el de la reconciliación, el de la confesión de los pecados, es un sacramento importante porque nos permite entrar o no a recibir otros sacramentos. Entonces, el caso de la reconciliación, confesión de los pecados, penitencia, dependiendo, puede ser llamado, puede ser abordado con distintos nombres. En el documento que yo te dejo debajo en la descripción de este video, vas a encontrar muchísima información que no podré abordar en el video del día de hoy por cuestiones lógicas de tiempo. Tratamos de hacer algo más cortito, más compacto, más contundente, como para que después aquella persona que quiera profundizar pueda ir a ese documento y pueda encontrarse con toda la información, no solo una información, fragmentos que uno va poniendo, que Orígenes, Tertuliano, San Ambrosio, sino encontrar de qué libro, de qué tomo, en qué página está esto que nosotros traemos acá. Esto no es algo improvisado, sino que es algo que estamos tratando de hacer desde este canal para llevar una respuesta profunda, sincera a aquellos hermanos que por alguna razón decidieron separarse de la Santa Madre Iglesia Católica y que desde el momento en el que lo han hecho han empezado a tener una cierta, no sé si repudio, si un cierto rechazo a la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica y por lo tanto empezamos a escuchar, nosotros que somos católicos, empezamos a escuchar de hermanos que eran nuestros hermanos dentro de la Santa Madre Iglesia, que ahora no lo son, empezamos a escuchar cosas como, por ejemplo, no hace mucho me pasó a escuchar, yo esto de la confesión de los pecados para mí es todo un invento de los curas, porque esto en la Biblia no hay ni siquiera una sola cita que hable de esto. O sea, esto lo escuché yo, no me lo contaron, y por lo tanto, el día que lo escuché me quedé sorprendido porque digo, esta persona desconoce absolutamente las Sagradas Escrituras. Y no, profundizando con esta persona, fuimos a estas citas que vamos a tocar ahora y resulta que se las habían tergiversado de una manera tan llamativa que resultó dificilísimo, sinceramente, dificilísimo hacerle cambiar de parecer. Por eso me parece muy importante que podamos abordarla, que podamos ver primero en las Sagradas Escrituras este sacramento, para después pasar sí a ver qué enseñaban los padres, la patrística de los primeros siglos. Vamos a ver algo que también está en la Escritura de Pablo, de San Pablo, vamos a ver algo que también está en la Escritura del apóstol Santiago, y después vamos a ver algo de la Didaché, vamos a ver algo, por ejemplo, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero tomado de un sermón de San Ambrosio, vamos a ver algo de San Agustín, vamos a ver algo de distintos padres, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y todo lo demás lo vas a profundizar en el documento que te dejo en el enlace, en la descripción de este video, que te invito a que lo leas. Este tipo de videos, vuelvo a repetir, no busca ofender, no busca ofender tu elección de haberte salido, no busca ofender, sino que busca llevarte información necesaria y contundente como para que puedas entender que te saliste para ir a profesar una fe y una doctrina que no está cimentada
ni en la Sagrada Escritura, ni en la patrística de los primeros siglos, ni en la iglesia del día de hoy, como enseña concretamente desde siempre la Santa Madre Iglesia Católica. Esto de la confesión de los pecados que todas las iglesias separadas, todas las iglesias protestantes rechazan, al punto de decir lo que te comentaba recién, no existe cita alguna en la Biblia que hable de la confesión de los pecados con un hombre, que yo te voy a mostrar que sí, al igual que esto, muchísimas otras doctrinas. Hoy vamos a tocar un sacramento. Jesús instaura, Jesús decreta, Jesús manda a sus apóstoles a que perdonen los pecados a su pueblo. Jesús, escucha esto, Jesús manda, Jesús ordena este ministerio. Y lo vamos a ver muy fácil porque es tan sencilla esta cita que está en Juan 20, lo podríamos leer desde el 19, pero yo lo voy a hacer desde el versículo 21, para que no sea tan largo. Jesús, el domingo de la resurrección, hacía 3 días había fallecido, lo habían acribillado, lo habían crucificado, estaba ya Isaías, había profetizado que había perdido toda apariencia con un ser humano, su cara estaba desfigurada, como cordero llevado al matadero. Bueno, pasa toda esa procesión de su pasión, muere, 3 días más tarde resucita. Pasado el tiempo en que van al sepulcro y la piedra estaba corrida y lo único que estaba era el sudario y que no estaba y demás, estando las puertas cerradas del lugar en el que estaban escondidos los apóstoles por miedo, porque tenían miedo a los judíos, estando escondidos y estando las puertas cerradas, dice la palabra de Dios, Jesús entra. Y no solo entra, sino que a su vez, aparte de decirle la paz esté con ustedes, les muestra a estos discípulos sus llagas y la llaga de su costado, o sea, sus manos traspasadas y su costado traspasado. ¿Para qué? Para que se den cuenta que el que les estaba hablando, el que les estaba dirigiendo la palabra, no era ni un fantasma, ni una recreación de su imaginación, sino que era el mismo Jesucristo. Este Señor que había prometido que al tercer día iba a resucitar. Y de hecho se les presenta y va a decir algo que es lo que no quieren escuchar nuestros hermanos separados y que no quieren aceptar, pero que está tan sencillito, tan sencillito. Jesús en este fragmento no los manda a evangelizar como me han dicho muchos hermanos separados. Ahí les dio el poder de salir a evangelizar. No. El Evangelio no dice eso. Escuchá lo que dice el Evangelio. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes, por segunda vez. Y acá escuchá, dice, como el Padre me envió a mí, o sea, el Padre lo envía a Jesucristo a hacer una tarea. Jesucristo va a decir la palabra, cumplió al pie de la letra la voluntad del Padre, al punto de morir y en una muerte de cruz. ¿A qué punto cumplió la voluntad del Padre? De hecho, Él en la cruz, antes de entregar su espíritu, va a decir, todo está cumplido. O sea, no hay duda. Jesús cumplió todo al pie de la letra con la voluntad de su Padre. Ahora dice, como el Padre me envió a mí, con esta potestad que tengo yo, con este poder que tengo yo, que lo podés encontrar en Mateo 28, 18, tarea para tu casa, con esta potestad que yo tengo, los envío a ustedes. O sea, a ese grupo que estaba ahí, a esos apóstoles que estaban ahí, encerrados por miedo y demás, a ellos los envía. De la misma manera que el Padre lo envía a Él, por voluntad de Él, por decisión de Él, los envía a ellos. El tema es, la pregunta es, ¿a qué los envía? Bueno, el versículo 22 dice, al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. O sea, les dio el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. Y acá viene en el versículo 23 lo importante.
no habla ni de evangelización, ni habla de testimoniar, no. Escuchá lo que dice el Evangelio, no lo que te enseñaron, lo que dice el Evangelio. Los pecados, acá no habla de evangelización, de enseñanza, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. O sea, un alto. Si yo tengo pecado, necesariamente, para que mis pecados sean perdonados, tengo que ir al encuentro de esas personas que este Señor Jesús ordenó para ese ministerio. Es muy clarito, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. O sea, ¿quiénes se los van a perdonar? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los apóstoles. Punto. Te van a decir, sí, pero los apóstoles murieron, eso se terminó. Bueno, está la sucesión apostólica que la podríamos demostrar en toda la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la carta de Tito, en la carta de Timoteo. Podríamos buscar distintas citas en donde se habla de la sucesión apostólica. De hecho, Pablo, que perseguía a los cristianos, recibe esa sucesión apostólica a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Y sigue. Y eso siguió hasta el día de hoy. Cada sacerdote, cada diácono, cada obispo de la Santa Madre Iglesia Católica ha recibido la sucesión apostólica que viene desde los apóstoles por medio de la imposición de las manos de otro que ha recibido esa imposición de las manos. Entonces, los pecados solo serán perdonados a los que ustedes, apóstoles, ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. O sea, tienen potestad para perdonar y para retener. O sea, si una persona se presenta sin haber hecho un buen examen de conciencia, se presenta diciendo, mira, yo maté a una persona, pero en realidad no estoy arrepentido porque se lo merecía, el sacerdote, esta persona que recibió la sucesión apostólica, puede decir, bueno, pero yo no te absuelvo, te retengo tu pecado te queda ahí porque vos no estás arrepentido. Tiene esa potestad dada por Jesucristo acá en Juan 20:23. Pueden perdonar y pueden disponer a retener los pecados si la persona no muestra estar, por ejemplo, arrepentida. Este ministerio que Jesús ordena en estos apóstoles, en donde Pablo no tenía absolutamente nada que ver, en donde Pablo viene años después, en una persecución masiva que él hacía a los cristianos. De hecho, participó de la muerte del primer mártir de la Iglesia Católica, que es San Esteban. De hecho, él estuvo ahí, fue uno de los que lo apedreó a San Esteban. En esta persecución a los apóstoles en camino a Damasco, Pablo se convierte, todos conocemos lo que pasa, y Pablo recibe la imposición de las manos de los apóstoles por orden del Espíritu Santo, que dice, apártame a Pablo y a estas dos personas les imponen las manos, y en esa imposición de las manos recibe la sucesión apostólica y por lo tanto pasa a ser presbítero, pasa a ser sacerdote. Y pasa a recibir este ministerio, este mandato de la reconciliación. Pasa a ser un ministro de la reconciliación. Franco, esa es una idea tuya. No es una idea mía, y te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo, podríamos buscar, vamos a ir al versículo 18, dice, y todo esto que yo te estoy contando, procede de Dios. Todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él,
o sea, nos reconcilió con Dios, con Él, por intermedio de Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué les confió a los apóstoles? ¿Qué les confió a los presbíteros? ¿Qué les confió a los obispos? ¿Qué les confió a ellos concretamente? El ministerio de la reconciliación. O sea, el reconciliarnos con Dios depende de estos ministros, de estos enviados por Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Jesús los envía, entre otras cosas, a perdonar los pecados o a retener los pecados. Nuestros hermanos separados toman el versículo 17 de esta segunda carta a los Corintios del capítulo 5 para decir: el que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Ya está, pero se quedan ahí, no leen los versículos siguientes. Los versículos siguientes hablan de esto, que nos reconcilió con Dios, pero a través de ¿quiénes? De su Hijo Jesucristo, y dejó ministros de la reconciliación, al punto que Pablo va a decir: nosotros somos entonces, Pablo y el grupo de los apóstoles, nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. O sea que hay intermediarios entre el pueblo de Dios, los hombres, y Dios. Hay intermediarios. Estos intermediarios, Pablo dice que son los ministros de la reconciliación, Pablo dice que son los embajadores de Cristo. Los embajadores de Cristo. Y va a decir: por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. O sea, a vos que sos protestante y estás en una iglesia evangélica, o que estás en la secta de los testigos de Jehová, o que estás donde estés, no importa. Pablo te está diciendo: por favor, no importa lo que te metieron en la cabeza, no importa lo que te enseñaron, esto que yo te estoy leyendo es palabra de Dios, y Pablo ya lo estaba diciendo allá, y ahora te lo está diciendo en este momento. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, y se actualiza todo el tiempo. En este momento te está diciendo: por favor, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. O sea, permitile a Dios a través de estos ministros que Él dejó, que Él envió, porque Él quiso, déjate reconciliar con Dios. Entonces, ¿es suficiente que yo me confiese en mi casa, en un lugar? No, porque de hecho Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, va a decir algo que es interesante. Dice, entre otras cosas, podrías leer desde el versículo 13, yo te leo desde el 16, dice: confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. Confiesen mutuamente, o sea que siempre tiene que haber alguien a quien yo le confiese los pecados. No es como dicen y aseguran las iglesias protestantes: vos en tu casa confesá tus pecados con Dios y ya está. No, mutuamente. Ahora, podríamos abordar muchísimos pasajes de la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Pacto. Del Antiguo Testamento, si querés, como tarea, en el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos, va a hablar del antiguo sacerdocio, cómo se reconciliaba una persona con Dios, tenía que ir al sacerdote, y el sacerdote era el intermediario que ofrecía dones y sacrificios para el perdón de los pecados. Y ese sacerdote, va a decir, podía mostrarse indulgente, o sea, podía mostrarse compasivo con la persona, lo podía entender, podía compartir su dolor. ¿Por qué? Porque el sacerdote también comparte la misma debilidad que nosotros. El sacerdote también es pecador. En eso no hay duda y nadie descubrió nada nuevo. Eso es así y nosotros lo sabemos. Ahora, dejando la Sagrada Escritura de lado,
podríamos abordar cosas como, por ejemplo, la Didaché. ¿Qué es la Didaché? La Didaché es un documento que se encontró hace menos de 100 años, un documento que se encontró que data, en estos estudios que ha hecho la ciencia, no la Iglesia Católica, la ciencia, que data de la era de los apóstoles. Se piensa que fue escrito entre el año 50 y el año 80 después de Cristo, o sea, en la era apostólica todavía estaban vivos los principales apóstoles, incluido Pablo, Juan y demás. O sea, estaban vivos y se encuentra este documento ahora que data de ese momento y que se le atribuye a los apóstoles y que se piensa que es el primer catecismo, por eso se le llama Didaché o el catecismo de los apóstoles, una manera que tenían ellos de evangelizar, que consta de distintos capítulos, en donde un capítulo hace alusión, por ejemplo, al bautismo, otro capítulo hace alusión a la Eucaristía, ya ahí se la llama Eucaristía, lo mismo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica y que vamos a abordar en un próximo programa, el sacramento de la Eucaristía. Hoy estamos con el de la confesión de los pecados. En un inciso, hay varios, hay más de dos, en un inciso que es el que te voy a leer ahora, hace alusión a la confesión de los pecados y dice: en la reunión de los fieles, no en tu casa, no en tu pieza, no en el patio, no en el campo, no en un lugar apartado, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. ¿Escuchaste? En la reunión de los fieles confesarás tus pecados. Esto viene desde, como te digo, entre el año 40 y 70 de la era ya concretamente cristiana, después de Cristo. Está este escrito, de uno de los escritos más antiguos y anterior inclusive a los evangelios canónicos. Todavía no había sido escrito ni el evangelio de San Mateo ni el evangelio de San Lucas. Estamos hablando un escrito anterior a los evangelios canónicos que ya enseña lo mismo que enseña en este momento la Santa Madre Iglesia Católica y que es la única que conserva el sacramento de la reconciliación, la confesión de los pecados, con un intermediario como lo es el sacerdote. Mirá, vamos a ir a ver si podemos al numeral, dame un segundito, vamos a tratar de ir al numeral 1445 del Catecismo de la Iglesia Católica para tomar ahí un fragmento que toma concretamente la Santa Madre Iglesia Católica de San Jerónimo, numeral 1456, me había confundido. Dice lo siguiente, va a hablar de la confesión de los pecados. Yo no voy a tomar lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica porque lógicamente vos, si sos protestante, no te va a interesar. Pero sí voy a tomar lo que enseñaba San Jerónimo, en este Commentarium in Ecclesiastem, en el capítulo 10, inciso 11, que también está en el documento que yo te dejo abajo y lo vas a buscar, y si querés profundizarlo vas a encontrarte con este libro, con este documento, y vas a ver que es veraz, no es un invento mío. Dice lo siguiente, presta atención, San Jerónimo, que nació hacia el año 347, uno de los grandes padres de la patrística. Dice lo siguiente: cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Escuchá, San Jerónimo, hacia el año 350, ya reconocía la figura del sacerdote, ya reconocía el sacramento de la reconciliación.
Yo te hablé de la Didaché, te hablé de San Pablo, te hablé de Santiago, todos enseñaban lo mismo, la confesión. Embajadores de Cristo, ministros de la reconciliación, la confesión de pecado mutuamente, un Pablo que dice déjense reconciliar con Dios a través de esto de la confesión de los pecados, un Jesús que lo manda a ellos, a ustedes, les dice a perdonar pecados y a retener pecados. Bueno, San Jerónimo 300 años después reconoce lo mismo, la confesión de los pecados y la mediación necesaria del sacerdote. Figura que todas las sectas protestantes, todas las religiones separadas de la Iglesia Católica no aceptan la figura del sacerdote, no la aceptan. La gran mayoría por ejemplo, de los evangélicos dice el sacerdocio llegó hasta Jesucristo, Jesucristo sumo sacerdote, abolió el sacerdocio, se terminó. El único sacerdote que quedó es Jesucristo, nosotros, dicen ellos, somos todos sacerdotes. La Iglesia Católica enseña que Jesucristo es el sumo sacerdote, que nosotros los fieles laicos formamos parte de lo que se le llama el sacerdocio real, pero que Jesucristo nombró a personas concretas para otra tarea que se le llama el sacerdocio ministerial, como es el caso de Lucas 22, 19, cuando parte el pan y toma la copa y dice, esto es mi cuerpo, y le dice a ese grupo de personas que estaba con él, le dice, hagan esto en memoria mía. Le da una orden, un mandato, ustedes tienen que hacer esto. O sea, ustedes son los encargados de la fracción del pan, ustedes son los encargados de ofrecer este sacrificio. Ustedes son los encargados. Lo mismo vuelve a hacer con ese grupito selecto de personas en Juan 20, 19, que es lo que leímos antes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. No a Pedrito, a Franquito, no a mí, no, a esas personas. Y a los que reciban la sucesión apostólica, como fue el caso, por ejemplo, que está documentado de Pablo, de Timoteo, de Tito, que recibieron la imposición de las manos de los apóstoles y se sucedió justamente lo que se llama la sucesión apostólica. Pasan a ser ministros ordenados, ya no un sacerdocio real, sino un sacerdocio ministerial, que son las personas encargadas de ministrar ciertas cuestiones que no podemos ministrar nosotros los fieles laicos. Y de hecho está documentado lo que te leí recién, en donde Pablo dice, nosotros somos ministros de la reconciliación, nosotros somos embajadores de Cristo, déjense reconciliar. Santiago va a hablar de algo muy parecido y ya la Didaché dice esto. Lo mismo dice San Jerónimo en esto que te estoy dejando en este documento, en donde habla de la confesión de los pecados y donde habla de la mediación del sacerdote. Para ser perdonados es necesaria la mediación del sacerdote. Es necesaria. Dice, porque si el enfermo, o sea, el pecador, se avergüenza de descubrir su llaga al médico, si el pecador, vamos a hacer un paréntesis, si vos pecador evangélico te avergonzás de ir a contarle tus cosas a una persona tan pecadora como vos, como es un sacerdote, que eso está en la boca de todos mis hermanos separados, si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, dice, la medicina no cura lo que ignora. O sea, la medicina no puede curar lo que desconoce. El médico no te va a dar una medicina para curar algo que no sabe que vos tenés. Resumiéndolo y poniéndolo en un castellano básico. Lo mismo pasa con esto de la confesión de los pecados, del sacramento de la reconciliación. Si vos no te acercás a un sacerdote a confesar tus pecados no van a ser perdonados. Por más que te pongas a hacer oración todos los días y le presentes a Dios en la pieza de tu casa, en el cuarto de tu casa, le presentes todos tus pecados, Jesús dispuso algo completamente distinto a lo que te enseñaron. Y no solo lo dispuso, sino que ya se obedeció y ya todos los padres apostólicos, todas las personas
concretamente desde la patrística y la iglesia de hoy, enseña, conserva y dirige la misma doctrina que enseñó y dispuso Jesucristo. Podríamos leer, por ejemplo, leo uno más y después abordás directamente el documento para que este video no sea tan largo. San Agustín de Hipona, San Agustín también nació hacia el año 354, ponele que esto lo haya escrito en el 380, en este momento no lo tengo claro. Dice lo siguiente: quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes hombre, oyes lo que hizo Dios. Dios hizo el hombre. Cuando oyes pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. O sea, el incurrir en una falta, en un pecado, es voluntad pura y elección pura del hombre. El pecado concretamente no lo hizo Dios, sino que lo hace el hombre. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. O sea, para que Dios salve al hombre, para que Dios te salve, te tenés que deshacer de los pecados. La única manera de deshacerte de los pecados, por voluntad de Dios y por todo lo que hemos visto hasta el momento, y vas a ver mucho más en este documento que te dejo, necesitas necesariamente incurrir en el sacramento de la reconciliación, y lamento decirte que es a través de la confesión de tus pecados con un ministro, que en este caso es el sacerdote o el obispo, o en este caso el obispo de Roma, el Papa. Pero sí o sí tenés que caer en esa mediación de la que hablaba San Jerónimo, en esa mediación de la que hablaba la Didache, en esa mediación de la que hablaba San Pablo, en esa mediación de la que habló Jesucristo en Juan 20, versículo 22 y 23. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. No serán perdonados porque me lo confiesen así abiertamente, no. Serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y también tienen la potestad de retenerlos. Si un sacerdote nota que un confesor viene y dice, mira, maté a aquella persona, pero no estoy arrepentido, me vengo a confesar porque bueno, la iglesia manda que hay que confesar los pecados, pero no estoy arrepentido porque yo creo que se lo merecía. El sacerdote tiene la potestad dada por Jesucristo en ese versículo concreto, versículo 23, de decir, mira, como vos no estás arrepentido, como vos no te dolés de tus pecados, como no hiciste un examen de conciencia, por lo tanto yo, por la potestad que me da Dios a través de la iglesia, decido no absolverte de tus pecados, y tiene toda la potestad de poder hacerlo. Así que bueno, espero que te haya servido esto que tratamos en el día de hoy, que es justamente el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, la doctrina de la reconciliación en la patrística de los padres de los primeros siglos. Podríamos leer por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es mucho más actual, hacia el año 1250, pero bueno, me parece que ya hay 35 minutos de video, es muchísimo tiempo, y se hace muy pesado para ustedes que están mirando este programa del día de hoy. Espero que te haya servido. Te vuelvo a repetir lo que digo siempre: si estás en otra iglesia, si te fuiste, si te apartaste, lo importante es que puedas formarte en el conocimiento, no en lo que te dicen, sino en esto. ¿Por qué abordamos la patrística? Porque es mostrarte la Sagrada Escritura, pero a su vez la Sagrada Tradición, lo que los apóstoles, lo que los distintos padres a lo largo de la historia fueron haciendo, fueron enseñando, y se fue transmitiendo de generación en generación. Esto que si se enseñaba acá con Jesucristo, se debiera de enseñar acá con los apóstoles, se debiera de enseñar acá con los padres de la patrística, y se debiera de enseñar acá con los obispos, con el magisterio de la iglesia del día de hoy, con el obispo de Roma, que en el caso del día de hoy es el Papa Francisco.
como te estamos mostrando programa tras programa en todas las doctrinas que estamos abordando, desde siempre se enseñó en la Iglesia Católica lo mismo. Por más que pastores protestantes se llenen la boca hablando de cosas y diciendo que no hay citas y que eso es una mentira y que lo inventaron los curas, yo te puedo ir mostrando, vamos a ir mostrándote en este canal Rincón de Apologética Católica, que la doctrina de la Iglesia Católica no solo es doctrina de Dios, no solo es voluntad de Dios, no solo está en la Sagrada Escritura cimentada, sino que también está cimentada en la historia de la Iglesia, en la historia de la Iglesia primitiva, de los primeros padres, y en la historia de la Iglesia actual. Todos estos 2000 años ininterrumpidos de historia ininterrumpidos, hablan de lo mismo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica en el día de hoy hacia el año 2020, que es cuando estoy grabando este programa. Espero que te haya servido, te dejo un saludo enorme, vuelvo a repetir, no estamos en contra tuyo, queremos ayudarte a que puedas encontrar la verdad y así, por voluntad propia, vuelvas a la Santa Madre Iglesia y abraces la fe y con ella la verdad. Te dejo un gran abrazo, espero que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos pronto en otro espacio de este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica. Chau.